nietos usaron el dinero del funeral de su abuela para una fiesta y al final la enterraron en el patio de su casa. El sonido de la pala chocando contra el suelo seco resonaba en la fría noche. Martín y Esteban, bajo la tenue luz de un viejo foco, cavaban apresuradamente en el patio trasero. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio, sino también por el alcohol que aún les recorría las venas. Sobre una vieja manta yacía el cuerpo de su abuela, envuelto de manera improvisada. «¿Qué estamos haciendo?», susurró Esteban, con los ojos vidriosos, mientras miraba la tierra acumulada a sus pies. «No hay vuelta atrás», respondió Martín, secándose el sudor de la frente. «Nadie se enterará, solo sigue cavando». A unos metros, las luces de la casa seguían encendidas. Los restos de la fiesta aún estaban allí, vasos tirados, música apagada de golpe y un letrero que decía, «La fiesta del siglo». Todo había comenzado como una celebración absurda, y ahora terminaba en un acto de desesperación y culpa. No te vayas, la historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes. Valeria había dedicado su vida a cuidar de sus nietos después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Aunque no tenía grandes riquezas, había logrado ahorrar un pequeño fondo para asegurarse de tener un funeral digno. Era una mujer organizada, con todo planificado, desde la música que quería en su despedida hasta el lugar donde debía ser enterrada, junto a su difunto esposo. Martín y Esteban, en cambio, eran dos jóvenes problemáticos, acostumbrados a buscar atajos en la vida. Mientras Valeria vivía con modestia y disciplina, ellos gastaban su tiempo en fiestas, apuestas y excusas para no trabajar. Valeria nunca dejó de amarlos, pero en su interior sabía que algo estaba mal. «Cuando yo me vaya, lo único que les pido es que me recuerden con respeto», les decía a menudo. Pero sus palabras, como casi siempre, caían en oídos sordos. Una mañana, Martín y Esteban encontraron a su abuela sin vida en su habitación. La escena era tranquila. Valeria parecía dormir, con una leve sonrisa en el rostro. La noticia los tomó por sorpresa. Durante unos minutos, permanecieron inmóviles, sin saber qué hacer. En medio del shock, Martín encontró los documentos que Valeria había dejado sobre su escritorio. Ahí estaba todo: el fondo funerario, las instrucciones para el velorio, incluso los contactos de la funeraria. Todo perfectamente organizado. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Esteban, mientras sostenía uno de los sobres con el dinero del fondo. Martín, aún procesando lo que sucedía, miró el sobre y luego a su hermano. «No sé, pero con esto, no hay apuro, ¿verdad?». El brillo en sus ojos reveló lo que venía. El dinero ya no era para Valeria, sino para ellos. Al principio, Esteban mostró dudas. «Martín, esto es para el funeral. No podemos simplemente usarlo para otra cosa. Está mal». Pero Martín, siempre el más convincente de los dos, sacudió la cabeza mientras contaba los billetes del fondo. «Piensa, Esteban, nadie nos está viendo. Nadie nos va a preguntar nada. ¿Qué diferencia hace si usamos un poco? Luego lo reponemos». Esteban dudó, pero la tentación del dinero fácil lo venció. Ambos decidieron guardar el sobre y tomarse un día para pensar en qué hacer. Sin embargo, una vez que comenzaron, no hubo marcha atrás. Esa misma noche, Martín propuso algo insólito: una fiesta para honrar a Valeria en vida, aunque ya no estuviera. «Ella querría que la recordáramos con alegría, no llorando en un ataúd», dijo Martín, con una sonrisa cómplice. «Esto no está bien», murmuró Esteban. Pero las palabras de su hermano y la influencia del alcohol le hicieron aceptar. En el calor de la fiesta, la casa de Valeria se llenó de gente. Amigos de los nietos, conocidos que apenas recordaban el nombre de la abuela, todos reunidos bajo el pretexto de celebrar la vida. La música retumbaba en las paredes,
El alcohol fluía sin control, y Martín se movía entre la multitud, dirigiendo la escena como si fuera el gran anfitrión. Fue entonces cuando un viejo amigo de Valeria, don Francisco, llegó a la fiesta. Había sido compañero de trabajo de la abuela y la conocía desde sus tiempos jóvenes. Al ver el caos que se había armado, su rostro se llenó de incredulidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desaprobación, observando la fiesta desbordada. Martín, al borde de la euforia, se acercó a él. «Es solo una celebración, don Francisco. No se preocupe, todo está bien». Don Francisco lo miró fijamente, como si estuviera viendo algo mucho más grande que solo una fiesta. Esto no es lo que ella hubiera querido. ¿Qué han hecho con el dinero? ¿Y con su dignidad? La mirada de don Francisco fue una ráfaga de realidad que detuvo por un instante la marcha de la fiesta. Los rostros sonrientes se desvanecieron en su mente. La música pareció apagarse, y el zumbido del alcohol se convirtió en un ruido distante. Martín y Esteban se miraron, ambos con una sensación de incomodidad que nunca antes habían experimentado en una fiesta. El viejo había sembrado la duda en ellos, una semilla que comenzaba a crecer. Ella confiaba en ustedes. Les dio todo lo que tenía. Pensó que eran los que cuidarían de ella cuando llegara el momento. Continuó don Francisco, su voz grave y seria, como un eco del pasado. ¿Y ahora, esto? ¿Un desfile de alcohol y música barata? Esteban dio un paso atrás. Las palabras del viejo calaron en su conciencia. ¿Habían realmente traicionado a la abuela? ¿Acaso el dinero y el fondo funerario no significaban nada para ellos? Martín, sin embargo, ya no podía retroceder. El impulso de seguir con la fiesta y de aprovechar la oportunidad era demasiado fuerte. Sonrió, aunque con una sombra de duda, y le palmeó el hombro a don Francisco. «Don Francisco, relájese. La vida se va, pero mientras tanto, hay que disfrutar lo que tenemos. La abuela siempre quiso vernos felices, ¿no es así?» Pero don Francisco no se movió. ¿Felices? ¿Eso es lo que crees que ella quería? ¿Felices mientras juegan con su memoria? Miren a su alrededor. ¿Esto es un homenaje o una burla? El silencio se instaló brevemente, pero luego, como un relámpago, las risas volvieron a resonar. Martín no quería perder el control de la fiesta. «¡Vamos! Esto es lo que ella hubiera querido», gritó, como si eso fuera suficiente para justificar lo que estaban haciendo. El alcohol fluía, las luces brillaban, y la fiesta continuó su curso. Sin embargo, en el fondo, algo había cambiado. La semilla de la duda había germinado, y aunque Martín se esforzaba por ignorarlo, su conciencia comenzaba a pesar. Don Francisco se fue poco después, sin decir una palabra más, pero sus palabras lo acompañaron en cada momento siguiente. A medida que la noche avanzaba, la sensación de estar cruzando un umbral oscuro crecía. Esteban, visiblemente más afectado, comenzó a quedarse en un rincón, observando cómo la fiesta se transformaba en algo grotesco. La risa descontrolada de los amigos de Martín se mezclaba con la sensación de culpa que empezaba a arder en su pecho. La fiesta, que inicialmente parecía una muestra de libertad, comenzaba a tener una tonalidad extraña, como si el peso de sus decisiones estuviera haciendo grieta en el ambiente. El alcohol ya no solo era un medio para evadir, sino una forma de silenciar los pensamientos que empezaban a ser más fuertes. A medida que la fiesta alcanzaba su punto máximo, la atmósfera se volvía cada vez más insostenible. Los invitados estaban completamente entregados a la diversión, pero Esteban no podía evitar sentirse aislado. Se sentó en una silla apartada, mirando las botellas vacías, los vasos desechados y las risas descontroladas que llenaban el aire. Un dolor punzante comenzó a apoderarse de él, como si el eco de las palabras de don Francisco resonara más fuerte con cada minuto que pasaba. Martín, sin embargo, estaba en su clímax. Bailaba, reía y fingía que todo estaba bajo control,
que no había nada de malo en lo que habían hecho. Pero incluso él sentía una pequeña grieta en su interior, como si, a pesar de todos sus esfuerzos por convencerse de lo contrario, algo estaba mal. La visión de su abuela, tan meticulosa y planificadora, ahora parecía una sombra que lo observaba en cada esquina de la casa. En medio de la fiesta, una de las amigas de Esteban, Carla, se le acercó. Había estado en la fiesta desde el principio, disfrutando como todos los demás, pero algo en su rostro había cambiado. «Esteban, ¿estás bien?», preguntó con una mirada de preocupación. «No, no estoy bien. ¿No ves lo que estamos haciendo?». «¿Qué ha pasado con nosotros?», respondió Esteban, su voz cargada de desesperación. Carla frunció el ceño, sin entender por completo. «Vamos, esto es solo una fiesta. Si te preocupa tanto, olvídalo. Estás haciendo que todos se sientan incómodos. La abuela no quería que estuvieras tan serio. Ella siempre decía que la vida era para disfrutarla». Pero las palabras de Clara ya no tenían el mismo peso. Esteban vio cómo todos se reían, ignorantes de lo que realmente estaban haciendo. Nadie pensaba en Valeria, en su vida, en su memoria. Nadie pensaba en la vergüenza que pronto llegaría. Aquel momento fue como una prueba para Esteban, un momento en el que vio a su alrededor y reconoció la distorsión que se había formado en su vida y en la de su hermano. La fiesta que inicialmente había sido una diversión, ahora se sentía como una máscara ridícula. El cuerpo de su abuela estaba en algún rincón de la casa, tapado de manera improvisada, mientras que ellos celebraban. Martín, por su parte, seguía siendo el líder de la multitud, un rey de una fiesta sin sentido. Pero también él había comenzado a notar algo extraño en el aire. En algún lugar dentro de él, la culpa se mezclaba con la euforia, y aunque no lo quería admitir, comenzaba a sentir que algo grave iba a suceder. La madrugada se alargaba y, con cada hora que pasaba, el peso de la situación se hacía más evidente. Los cuerpos agotados por el alcohol se desplomaban en sofás, el ambiente se sentía pesado y denso, y la música, que antes sonaba como un grito de libertad, ahora parecía una tortura. Esteban, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Había cruzado una línea que no sabía cómo volver. Miró a su alrededor, observando la casa que alguna vez había sido un hogar lleno de recuerdos cálidos, pero ahora solo parecía un lugar de caos. La risa de la gente era solo un murmullo distante, como si fuera el eco de una condena. Martín, al darse cuenta de que su hermano se estaba apartando, se acercó con una botella en la mano, intentando animarlo. «¿Qué pasa contigo, Esteban? ¿Estás bien? La fiesta está a todo dar. Todo el mundo está disfrutando. ¿Y tú? Estás sentado aquí como si algo estuviera mal». Esteban levantó la mirada, sus ojos reflejando la angustia que no podía ocultar. «No puedo seguir haciéndolo, Martín. No sé si tú sientes lo mismo, pero no puedo dejar de pensar en lo que estamos haciendo. Nos estamos burlando de ella, de su memoria. ¿Cómo pudimos haber sido tan ciegos?». Martín lo miró por un momento, en silencio, mientras la música retumbaba en las paredes. «Lo que estamos haciendo no está bien, pero ya no hay vuelta atrás. Hemos cruzado el umbral, Esteban. Ahora tenemos que seguir adelante». La dureza en la voz de Martín era inconfundible. No había arrepentimiento en él, solo una fría aceptación de lo que habían decidido hacer. Pero Esteban no podía aceptar esa realidad. La culpa lo estaba devorando por dentro. La verdad era que su abuela no merecía ser tratada de esa manera. Ella siempre había cuidado de ellos, y ahora, cuando ella ya no estaba para defenderse, ellos la traicionaban. «Si sigues con esto, nos hundiremos más. Va a ser demasiado tarde para arrepentirse cuando la verdad salga a la luz», dijo Esteban, con voz quebrada. Martín, como si hubiera dejado de escuchar, levantó la botella y dio un largo trago. «No quiero hablar de eso ahora. No quiero pensar en ello. Vamos a disfrutar lo que queda». Pero Esteban ya no podía seguir. El sentido de lo que había hecho lo empujaba a la desesperación,
y cada segundo que pasaba parecía acercarlo más al borde de un abismo. Miró el patio trasero, y por un momento se imaginó lo que su abuela habría querido. Un funeral simple, discreto, lleno de amor, no una fiesta absurda que marcara su último adiós. La madrugada comenzó a ceder paso a la luz tenue del amanecer. La fiesta, que en un principio parecía interminable, empezaba a mostrar su decadencia. La gente ya no bailaba, solo se tumbaba en los rincones, sumida en un sueño pesado, producto del alcohol y la indiferencia. La casa, una vez vibrante de vida, estaba ahora impregnada de una quietud incómoda. Esteban, incapaz de ignorar más lo que había hecho, se levantó y caminó hacia el patio trasero. Miró al lugar donde habían decidido enterrar el cuerpo de Valeria, como si ese rincón de la casa fuera el último testigo de su cruda decisión. El jardín trasero, ahora transformado en un improvisado cementerio, estaba marcado por la tierra removida. No había flores ni coronas, solo tierra apisonada. Esteban se quedó allí, de pie, mirando el montículo, sintiendo el peso de la deshonra. En su mente, el eco de la voz de don Francisco retumbaba una y otra vez. ¿Esto es lo que ella hubiera querido? En ese instante, Martín se acercó por detrás. Esteban no lo vio llegar, pero lo sintió cuando su presencia lo envolvió. Martín, visiblemente cansado y con los ojos medio cerrados por la falta de sueño, lo miró con una expresión mezcla de indiferencia y algo más. ¿Sabes qué, Esteban?, comenzó Martín, su voz rasposa por el cansancio. No podemos hacer nada para cambiar lo que ya hicimos. No podemos deshacer lo que pasó. Y no tiene sentido seguir sufriendo por algo que ya está hecho. El dinero ya se gastó, la fiesta ya ocurrió, y lo que hicimos, bueno, ya está hecho. Esteban, sin apartar la mirada del montículo de tierra, respondió en voz baja. ¿Y qué haremos cuando la gente pregunte por ella? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué van a pensar de nosotros? Martín soltó una risa amarga. ¿De verdad te importa lo que piensen? Eso es lo que tú no entiendes. La gente siempre va a hablar, siempre va a juzgar. El problema es que no podemos cambiarlo. Esteban, con una mirada sombría, giró lentamente hacia Martín. Eso no me hace sentir mejor, Martín. De alguna manera aún puedo escucharla regañándonos, diciendo que esto no fue lo que ella quería, y yo no puedo seguir ignorando eso. El rostro de Martín se endureció, sus ojos revelando una vulnerabilidad que apenas lograba ocultar. Pero no respondió. En su interior, sabía que las palabras de Esteban eran ciertas. Sin embargo, el peso de la culpa parecía aún más insoportable que enfrentarse a la verdad. La recompensa que Esteban había estado buscando, aunque no la había formulado en voz alta, se presentó de una manera inusitada. No era una solución perfecta, ni mucho menos. Pero la recompensa era algo más interno, algo que solo él podía comprender. El peso de la culpa seguía siendo insoportable, pero al menos había llegado a una conclusión. Su arrepentimiento lo estaba redimiendo. En el fondo, el solo hecho de reconocer lo que había hecho era lo que lo liberaba del yugo de la negación. La fiesta, el gasto de la herencia, el ridículo entierro en el patio. Todo eso era irreparable. Pero él podía cambiar su forma de ver las cosas, su forma de asumir la responsabilidad de sus actos. Martín, por su parte, también parecía haber llegado a un punto de quiebre. Aunque no lo decía, su postura había cambiado. Había algo en su mirada, una chispa que antes no había estado allí, como si por fin se hubiera dado cuenta de que la vida no podía seguir igual. No podían ignorar más lo que había sucedido. La recompensa no era volver atrás, sino tomar las riendas de su propia realidad y enfrentar las consecuencias. En ese momento, Esteban decidió que debía actuar. No podía seguir en esa espiral destructiva, en ese ciclo que los había llevado a la muerte de su abuela y a la humillación que vendría. Se levantó del borde del patio y con determinación fue hacia la casa. Miró a la gente que aún dormía, tirada por el suelo, incapaz de ver lo que había hecho. Y con un suspiro profundo,
cerró la puerta del salón. Decidió que, al menos por una vez, haría lo correcto. «Voy a ir a la policía», dijo Esteban a Martín, que lo observaba desde la puerta. Martín lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si seguirlo o no. «¿Estás seguro de que quieres hacer eso?» Esteban asintió con la cabeza, la decisión ya tomada. «Es lo único que puedo hacer. Tal vez no pueda devolverle la dignidad a la abuela, pero al menos puedo asegurarme de que esta pesadilla termine. Que al menos el mundo sepa lo que pasó». Martín, con un leve gesto de resignación, asintió. «Entonces, ¿qué esperas? Vamos, hagámoslo». El camino hacia la comisaría era largo, y el silencio entre los hermanos era pesado. Cada uno de ellos parecía estar procesando lo que acababa de suceder, lo irreversible. Esteban conducía con las manos temblorosas en el volante, mientras Martín lo observaba desde el asiento del copiloto, sin decir palabra alguna. La calle estaba desierta. La luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar los contornos de la ciudad. Todo lo que Esteban quería en ese momento era llegar, contar lo sucedido y asumir las consecuencias de una vez por todas. «¿Crees que esto realmente servirá de algo?», preguntó Martín después de un largo silencio. Su tono era más pensativo que desafiante. «Creo que al menos podremos mirar a la gente a los ojos», respondió Esteban, su voz firme, aunque marcada por la angustia. La abuela se merecía algo más, y nosotros también. Necesitamos hacer esto. Necesitamos hacerlo por ella, por nosotros. Al llegar a la comisaría, el ambiente era frío y desolado, como si la ciudad aún no hubiera despertado por completo. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo, y cuando entraron, el oficial en la recepción los miró sin mucha sorpresa, como si estuvieran esperándolo. La historia que Esteban y Martín iban a contar, aunque increíble, no parecía tan ajena a lo que el policía había escuchado antes. Esteban se acercó al mostrador y con una voz que trataba de ser firme pero temblaba por la emoción, comenzó a relatar lo ocurrido. Cómo la abuela había muerto, cómo habían decidido usar su fondo funerario para una fiesta y cómo terminaron enterrándola en el patio trasero de la casa. La policía los escuchó con una mezcla de incredulidad y repulsión. Y aunque parecía un relato sacado de una pesadilla, la policía no tardó en tomar cartas en el asunto. La resurrección de Esteban y Martín no se dio de la manera en que ambos esperaban. No hubo un retorno glorioso ni una solución rápida, sino más bien un proceso largo y doloroso de aceptación. Al ser arrestados, la noticia de su irresponsabilidad y de su descarado desprecio por la memoria de su abuela comenzó a circular rápidamente. La prensa llegó antes de que pudieran siquiera comprender la magnitud de lo que habían hecho. Ambos fueron interrogados durante horas, sus mentes divididas entre el arrepentimiento y la impotencia. El juicio fue inevitable. No hubo un desfile de testigos que los defendiera, ni un discurso final que intentara justificar sus actos. Los acusados se enfrentaron a la realidad de su culpabilidad, y el peso de su propia decisión les cayó sobre los hombros como un muro impenetrable. Los gritos de la gente que se congregaba afuera de la sala de juicio parecían mezclarse con los recuerdos del rostro de su abuela, la mujer que les había dado tanto y que ahora yacía enterrada en el patio de su propia casa. Esteban se veía un reflejo de sí mismo en la cara de su hermano. La transformación en él había comenzado mucho antes de llegar a la corte. En ese mismo momento, Esteban entendió que el regreso no era a lo que era antes, no era la vida despreocupada ni la fiesta llena de alegría. El regreso, ahora, era un retorno al núcleo de la verdad que tenía que enfrentar, la que había estado negando durante tanto tiempo. La sentencia fue clara. Martín y Esteban fueron condenados por profanación, abuso de confianza y otros cargos relacionados. La pena fue severa, pero la justicia fue inquebrantable. Cuando escucharon la sentencia, ambos hermanos se dieron cuenta de que la justicia no siempre es una liberación. A veces solo sirve para hacerles enfrentar el precio de sus decisiones.
Mientras los agentes los conducían fuera del tribunal, Esteban tuvo una última visión del patio de su casa. Allí, en su mente, el cuerpo de su abuela parecía desvanecerse, pero su rostro estaba grabado en la memoria de Esteban como una marca indeleble. La culpa que arrastraban los acompañaría hasta el final, pero había algo en su alma que ahora comenzaba a sanar. Ya no podían huir del daño que habían causado, pero al menos, por primera vez, se enfrentaban a las consecuencias de su propio horror. El regreso, pensó Esteban, era en realidad un viaje hacia la redención, aunque ésta llegara tarde y de la manera más amarga.